qué común es en el mundo de la nutrición encontrar tantos mitos o tantos mitos urbanos que por alguna razón agarran popularidad, ¿no? Y de la nada nos encontramos con pacientes y también información en línea que pues se inventan cada cosa. Sí, es que es una carrera, bueno, que incluso antes de ser una carrera oficial es como que es lo que comes. Entonces al final todos tienen como una opinión fuerte y todos creen que tienen un conocimiento acerca de lo que está bien comer o lo que está mal. Entonces como no comas esto porque te engorda, come tal cosa para solucionar tal otra. Y al final están basados en los que le dijo la abuela y la abuela en lo que le dijo la abuela y así sucesivamente, que a veces tienen cierta evidencia sin saberlo o a veces simplemente es algo erróneo, ¿no? Claro, y de hecho es parte de la cultura también, ¿no? Es parte de un núcleo familiar, es parte de una parte de un país o de una nación o un continente entero, ¿no? Como hemos visto. Eh, el día de hoy vamos a hacer un episodio que justamente va por ese lado, ¿no? Vamos a poder indagar un poco en lo que hemos visto dentro de lo que hemos podido preguntar en nuestras redes y lo que he podido investigar también en los mitos más populares, ¿no? Entonces, el día de hoy les tenemos un episodio un poco también distinto y un poco más como fácil de entender y mucho más digerible, digamos, ¿no? ¿Qué Ujú. vamos a ver? Bueno, antes que nada, bienvenidos al podcast de Life Lifting, el espacio donde vemos información basada en nutrición y en ciencia, en donde lo que hacemos nosotros, Diego Bernardi y quien les habla, Giovanni Oño, que investigamos un tema, lo podemos digerir y presentárselos a ustedes de una manera bastante fácil de entender. El día de hoy el tema que vamos a ver son los 10 mitos de nutrición más populares. Más populares en base a qué? A lo que hemos podido de nuevo recabar nosotros dentro de nuestra investigación. Eh, Tenemos 10 mitos y 2 yapas, Así es. ¿no? Para poder terminar bastante bien. Vamos a ver un montón de puntos, ¿bien? Y de hecho, si es que alguno de estos mitos les resuena y se les hace familiar, siempre nos pueden dejar un comentario debajo. Y si es que dentro de estos 10 mitos hay alguno que no hemos mencionado, siempre nos pueden dejar ese comentario y decirnos, oye, no se olviden de este mito que siempre me ha pasado, en mi familia hacemos esto. Con todo gusto lo podemos desarrollar en un próximo episodio. Empecemos entonces, Diego. Genial. El mito número 1 y creo que uno de los más populares, ¿no? Los carbohidratos son malos y junto con ese, comer arroz engorda. ¿Por qué? ¿No? ¿Y de dónde sale? No, ya estoy a dieta. ¿Y cómo así estás a dieta? Claro. He dejado de comer arroz. No estoy comiendo arroz, no estoy comiendo pan. Y de hecho engloba ese mito, ¿no? Los carbohidratos son malos. ¿A qué vamos con eso? Digo, ¿cómo podríamos empezar? Sí, además es típico que cuando le preguntas qué alimentos les gustaría comer, adrede no te mencionan ni arroz ni pan cuando les encanta, pero es que consideran que es insensato, digamos, comerlo, ¿no? Yo creo que parte básicamente de lo que estuvimos hablando en el podcast pasado, ¿no? Que al final es verdad que para que se acumule grasa es necesaria la presencia de la insulina y los carbohidratos, obviamente, elevan la insulina, que sin insulina estaríamos muertos, o sea, eso hay que dejarlo claro. Y entonces se especula que si los carbohidratos elevan la insulina y la insulina favorece la acumulación de grasa, entonces los carbohidratos favorecen la acumulación de grasa, cuando ya sabemos que no es así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, este mito, y empezando con el pie derecho este episodio del podcast, pues es falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es falso? Y esto es la parte que justamente queremos que entiendan las personas que nos escuchan y que nos ven. Pues los carbohidratos son un macronutriente esencial. Son tan importantes como las proteínas, tan importantes como las grasas, como los electrolitos, como la fibra, que es parte de los carbohidratos. Pero sin carbohidratos, si bien se puede vivir, sabemos que al cuerpo, dentro de la forma que prefiere trabajar, es necesario comer carbohidratos justamente para poder lograr el mayor rendimiento o para poder tener una forma del cuerpo de funcionar fisiológicamente adecuada, ¿no? La De- que el cuerpo prefiere. sí, de acuerdo. Y además, salvo contextos muy específicos, no habría por qué, bueno, ni siquiera eliminarlos, no habría por qué disminuirlos, digamos. Y hay que entender también que para que una persona gane grasa, digamos, tiene que estar en un superávit energético, ¿no? Que ya, no sé si lo expliqué, pero un superávit energético es pues cuando estás consumiendo más calorías de las que estás gastando. Y hay que entender que ese excedente de energía, el cuerpo lo va a acumular como grasa. Y lo voy a decir una vez porque creo que es importante.
porque al final nuestro cuerpo funciona como el de nuestros antepasados. Y en nuestro caso no sucede, pero en el caso de nuestros antepasados sí pasaba que no tenían exposición de alimentos por periodos prolongados de tiempo porque tenían que cazar su propia comida, recolectar su propia comida y entonces el mecanismo de defensa frente a evitar procesos de inanición y la muerte, por lo tanto, era acumular el exceso de energía como grasa y de esa forma, cuando se presentase esa situación en la cual no había alimentos, el cuerpo usaba sus propios depósitos internos. Solo que el día de hoy no cazamos, no recolectamos, llevamos un rap y pedimos la comida, pero nuestro cuerpo sigue funcionando parecido. Entonces, cualquier cosa que nos haga excedernos va a ser al final pues que acumulemos ese tejido adiposo extra, ¿no? Claro, porque la evolución genética no está a la par de la evolución social que tenemos, Sí. de toda la tecnología que hemos podido desarrollar. Ahora, hablaste un poco del superávit calórico, o sea, comer más de lo que gastas. Y en este mito, el primer mito que estamos viendo en este episodio, vemos que los carbohidratos son malos. Ujú. Entonces, y comer arroz engorda. Entonces, ya vimos que los carbohidratos no son ni malos ni buenos. Los carbohidratos son. Claro. Depende de cuánto comas, es el veneno, ¿no? Podrías recontrapasar de carbohidratos y sería malo. Pero lo que quiero puntualizar es que sería lo mismo con cualquiera de los otros macronutrientes. Sí. O sea, si comes demasiado carbohidrato, es malo. Si comes demasiada grasa, es mala. Si comes demasiada proteína, es mala también. A veces tenemos esa idea de que, ok, voy a empezar a comer más sano, entonces voy a quitarme todos los carbohidratos y voy a comer un montón de proteína. Si aún así no estás en un déficit calórico, ¿qué quiere decir? No estás comiendo un poquito menos de lo que estás gastando, no vas a bajar de peso, no vas a tener una recomposición corporal hacia la pérdida de grasa. Tu peso se va a mantener igual, probablemente tus marcadores de salud se van a mantener bastante parecidos y sí es cierto que tu insulina va a disminuir porque no vas a consumir carbohidratos. Claro. Pero esa no es la única manera y no es el único factor que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de salud, longevidad y pérdida de peso. Entonces, creo que podemos romper este mito desde ya de cajón y decir pues que es falso. Sí, totalmente falso. Y además, ya para cerrar, algo que es súper común es que cuando la gente nuevamente te dice que ha engordado por los carbohidratos o que los carbohidratos le sientan mal, es como, es el meme, ¿no? Los carbohidratos y es un queque, tipo una pizza, mañas, que al final son alimentos que son altos en carbohidratos, sí, pero también altamente elevados en grasas, ¿no? Entonces, no es como que los carbohidratos te van a engordar, tipo, es que la comida ultraprocesada normalmente es rica en ambos macronutrientes, está en la grasa y en los carbohidratos, y además tiene un comportamiento en nuestro cuerpo que nos hace comer más de lo que deberíamos. Entonces al final nos estamos excediendo no solamente en carbohidratos y que un alimento sea popularmente conocido por ser alto en carbohidratos no significa que sean los carbohidratos nuevamente lo que nos están subiendo de peso, sino toda la matriz nutricional, digamos, del quequito. Sí, que de hecho ya es el siguiente paso, ¿no? Hablar no solamente de la cantidad de carbohidratos, sino del tipo de carbohidratos. También. Porque también hay dentro de ese grupo varios subgrupos, ¿no? Que no vamos a tocar en este episodio, Ujú. pero que sí deberíamos por lo menos mencionarlos. Y para cerrar esta idea, digo, porque creo que es importante mencionarlo, ¿cuántos gramos de carbohidrato consumes al día? Yo más o menos al día de hoy debo estar comiendo unos más o menos 500 gramos, que deben ser para mi peso, tírale 8 gramos por kilo de peso. Cuando lo normal o lo usual, si es que podemos poner una generalización bastante Ujú. abrupta, serían 2.5 a 3.5 gramos por kilogramo de peso, ¿verdad? Sí, o sea, normalmente pues en el consultorio yo trato de que la gente se mueva por encima de 2. Es raro ver a alguien que esté por encima de 4, a menos que pese muy poquito y tenga una actividad física elevada. Pero ya 8 obviamente no solamente es un exceso, sino que es costoso, ¿no? O sea, porque los carbohidratos hay que entender que tienen un mayor volumen, o sea, de tamaño que las grasas. Las grasas tienen mayor densidad energética, que eso significa que en menos espacio aportan más calorías, entonces es más fácil pasarnos, de hecho, de las calorías con las grasas. En cambio, los carbohidratos, un plato de arroz, tipo, al comienzo que rico, pero ya cuando llevas meses comiendo igual es contundente y es tedioso comerlo, ¿no? Porque la masticación, de hecho, está muy relacionada a la saciedad. Entonces, una barbaridad de carbohidratos, en resumen. Claro, y entonces, ¿a qué voy con eso? Es que, pues, Diego, tú siendo fisicoculturista natural, en tu deporte, en tu disciplina deportiva, pues, lo que importa es la estética. Claro. Y obviamente también varios otros factores, pero si hablamos de estética,
pues comiendo el doble o más del doble de lo que normalmente nosotros pautamos en un plan alimenticio de carbohidratos, pues tu composición corporal está bastante bien, ¿verdad? Tienes un porcentaje de grasa bajo, tienes un montón de masa muscular, tienes funcionalidad, ¿no? Entonces, ya así podemos completamente destruir este mito de los carbohidratos, ¿no? El Totalmente. problema es solamente tener un control objetivo del consumo y saber que no todos los carbohidratos son iguales, ¿no? Entonces, los carbohidratos no son malos, solamente son. Lo malo es excederse, no tener un control objetivo de las porciones y priorizar los ultraprocesados e hiperpalatables sobre alimentos completos y enteros. Bien, mito 1 entonces, reventado. Sí. Mito número 2. ¿Cuál nos toca, Diego? Eh, bueno, va un poco de la mano y es comer grasa te hace ganar grasa, ¿no? Y que es básicamente lo mismo a la respuesta anterior y también nos podemos remontar al podcast pasado de dieta cetogénica, donde vemos que una dieta cetogénica probablemente lo que te haga es perder más peso a corto plazo, bueno, por una serie de variables, pero no es que una dieta súper alta en grasa, si es que hay un déficit calórico, no te vaya a hacer perder grasa. No es que la grasa alta en sí vaya a ser un limitante para la pérdida de grasa, ¿no? Claro, y de hecho, si es que no han escuchado o visto ese episodio de dieta cetogénica, pues altamente recomendado, ¿no? Porque también rompemos varios mitos sobre el consumo de grasa. Pero hablando específicamente de este mito que nos presentaron de comer grasa te hace ganar grasa. Claro, si es que estás hablando de tener una alimentación no balanceada y que tu fuente de grasa sea pues la panceta, sea grasas pues saturadas Claro. o grasas hidrogenadas, en el punto en el que estás comiendo pues margarina, frituras, todas las grasas que sabemos que son malas, pues claro, comer grasa te va a hacer ganar grasa, pero ya llegamos hasta el otro lado del espectro en el ejemplo como más importante, donde si comes solo grasa, es muy probable que bajes de peso. Sí, y de hecho, ¿cómo es que la grasa en algún contexto te podría llevar a ganar peso? Es por lo que he dicho, ¿no? Al final la grasa tiene tiene mayor densidad energética, o sea, nuevamente aporta más calorías por una menor cantidad de espacio. Entonces, si yo le echo un montón de aceite, que es la típica, le echo un montón de aceite de oliva a todas mis comidas, que excelente, el aceite de oliva está súper bien. Al final lo que voy a hacer sin querer es estar metiendo un montón de calorías que no estoy midiendo y que no me están saciando porque al final el aceite de oliva entra como agua, literal. Entonces, ahí sí se podría generar un excedente, nuevamente un superávit que nos llevaría pues a una acumulación de grasa, ¿no? Es que ese es el problema en realidad, ¿no? La densidad calórica de las grasas, que normalmente pasan, como acabas de decir, literalmente como agua, ¿no? No te das cuenta y estás clavándote pues 100, 150 calorías por cada cucharada de aceite. Entonces, si eso ahí lo sumas a que normalmente no tenemos un control objetivo de nuestras porciones, pues puedes estar comiendo, entre comillas, bastante sano, Ujú. pero igual estando en un superávit calórico, lo cual te va a impedir bajar de peso, ¿no? O tener una composición corporal ideal. En cuanto a las grasas, es bastante interesante porque pues la grasa es necesaria también, ¿verdad? Entonces tampoco es necesario pues voltear la tortilla por completo y decir, ya, ok, la grasa, no voy a comer grasa porque la grasa me hace subir de peso, porque la densidad calórica es súper alta, entonces en poquita grasa hay un montón de calorías, entonces no voy a usar grasa. Claro. No es necesario irse hacia el otro lado, o sea, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer un guiso, si vas a hacer unas menestras, pues soázalas, ¿no? O sea, por lo menos un poquito de aceite, con ajo, cebolla, porque sí o sí no estás buscando sacrificar el sabor de tus comidas, o sea, hacerlas palatables. Claro. Y la grasa es necesaria para eso y aparte también es necesaria para poder pues, tener un funcionamiento normal del cuerpo. Cuando hablamos de grasa, ¿cuál es el mínimo que normalmente solemos pautar por kilogramo de peso? A ver, en hombres, en una etapa muy restrictiva y por periodos cortos, 0,5 gramos por kilo de peso, idealmente por encima de 0,6, y en mujeres sí, idealmente por encima de 0,8. Y ya dejando de lado el periodo restrictivo en un periodo normal, 0,8 en hombres, incluso 1, 1,2 y en mujeres normalmente por encima de 1 o por encima de 1,2 gramos por kilo de peso, ¿no? Sí, que es lo que podría llevar a tener una vida pues bastante, o aumentar la probabilidad de tener una vida bastante longeva, no generar enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo. Entonces sí, y cuando hablamos de 0,5, o sea, el espectro mínimo, Sí. normalmente estamos hablando de pues
con las justas usar el aceite para sazonar las comidas al prepararlas. Sí, o sea, yo en mi experiencia, que incluso yo por épocas he comido hasta 0,3, o sea, yo he comido 25 gramos de grasa al día. Es bien bajo. Sí, por periodos muy puntuales, ¿no? Como digo, que no tiene por qué tener un efecto tan perjudicial en ese periodo, pero es porque la modalidad deportiva en la que compito, como ya sabemos, por periodos, pues tienes que hacer ajustes en la comida que te hagan comer menos y priorizar otros nutrientes frente a otros, ¿no? Que en este caso era priorizar los carbohidratos que están más relacionados al rendimiento y tirar un poco más las grasas para abajo. Entonces yo lo que hacía era, las comidas no las preparaba prácticamente con nada de aceite y me guardaba ese aceite para la cena. O sea, no ese aceite, sino esas grasas para la cena, que podría ser o bien en aceite de oliva para un sándwich. Bueno, estaba en España, ¿no? Para un sándwich con jamón serrano de aceite de oliva. O me lo guardaba para mantequilla de maní o alguna otra cosa que me provocase. Pero ahí es cuando ya como que cuidas mucho lo que comes, ¿no? Porque un desliz y me quedo sin grasa para el resto del día. Entonces es como que eres más cauteloso. Sí, y de nuevo, ese es el mínimo, ¿no? Que de nuevo tiene que ser por periodos muy cortos de tiempo. Sí. Entonces, si estás usando un poquito de aceite para sazonar tus comidas y pues estás tirando de un poco de aceitunas o un poco de frutos secos o de algún corte cárnico con un poquito más de grasa intramuscular, seguramente vas a estar dentro del rango que hablábamos, ¿no? De 0,7 a 1, digamos que es lo normal. Cuidado con la grasa justamente cuando estamos, por ejemplo, haciendo una ensalada enorme y para, entre comillas, darle sabor, 3, 4 cucharadas de aceite de oliva, donde podrías estar pues volando en un superávit de 400 calorías sin darte cuenta. De acuerdo. Entonces, comer grasa te hace ganar grasa solamente si estás en superávit calórico. Si comes solo grasa, hay mucha probabilidad de, porque es más fácil estar en déficit, que bajes de peso y que mejore tu composición corporal por utilizar más grasa como fuente de energía. Claro, y ahora que hemos juntado los dos macros, nuevamente me da risa porque es la típica del pan engorda. Y es como que el pan y tú ves 4 panes con mantequilla. Entonces es como que nuevamente no es que el pan por sí solo vaya a engordarte, ni que la mantequilla por sí solo, aunque no sea lo más recomendable, vaya a engordarte, sino que la combinación de ambos puede que te lleve un excedente calórico, ¿no? Y al final no, es muy raro que consumamos un alimento que sea o solo rico en carbohidratos o solo rico en grasas, salvo el aceite, que es solo rico en grasas. Pero la mayoría tiene más de un macronutriente, ¿no? Es una mezcla casi todo, ¿no? Y es lo que tenemos Sí. que tener en cuenta. Bien, el siguiente punto, y creo que es bastante interesante porque está de moda. Está bastante de moda. ¿El gluten es malo para todos? A ver, el gluten es una porción proteica que encontramos en la gran mayoría o sea, encontramos en los alimentos que tienen trigo, digamos. O trigo o derivados, como vendría a ser la harina de trigo, pues que es lo más común, porque en base a eso están los fideos, el pan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es el gluten? O sea, el gluten es una proteína que está, creo que conformada por gliadina y glutenina, no estoy 100% seguro, y el cuerpo lo percibe como un antígeno, o sea, como un agente patógeno que te va a hacer daño y ataca. Entonces se libera una guerra dentro de tu cuerpo, de tu sistema inmunológico, que hay que imaginarlo como unos soldaditos, atacando algo que considera que es Malo. algo que es malo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a sentir algo quizás similar a una fiebre, ¿no? Un resfrío, ¿no? Sí, dolor de cabeza, vas a estar encamado, mucho malestar estomacal también, ganas de vomitar y una serie de síntomas que se están presentando porque justamente se está liberando una guerra dentro de tu cuerpo y es normal que te sientas mal, ¿no? Pero eso no significa que todos seamos celíacos o todos tengamos algún tipo de intolerancia al gluten. Exacto. El problema se da justamente cuando lo que acabas de decir, tenemos una alergia al gluten, que sí, pues exacerba nuestro sistema inmunológico y autoinmune, porque nuestro propio cuerpo pelea contra este patógeno, Ujú. en este caso particular. Para simplificarlo, ¿ya? ¿El gluten es malo para todos? No, de hecho, creo que la última vez que lo vi, creo que no me acuerdo porcentajes exactos, pero creo que el 1% eran celíacos y un poco más tenían esta intolerancia al gluten, que es menor, o sea, esto sí hay que diferenciarlo. Ser intolerante al gluten es como, puedes comer, por ejemplo, no sé, algo que esté ligeramente contaminado, como comerte una pasta sin gluten en un lugar donde la harina vuela, porque es un lugar, es una trattoria
Y obviamente hay contaminación cruzada, que es contaminación cruzada que mi pasta es sin gluten, pero la harina ha volado por todo el restaurante, entonces sí o sí hay partículas de gluten en mi comida y yo me lo como y tranquilo, no pasa nada. Mientras que el celíaco Mm, probablemente come esa pasta que está ligeramente contaminada y chao, ¿no? claro. De hecho, incluso pasa con celíacos que no pueden ni siquiera comer avena, porque la avena tiene una proteína, me parece que también es, que se llama avenina, que es una de las partes de los componentes de la avena, que el cuerpo la puede percibir como similar al gluten. No sé si a la gliadina o a la glutenina, pero en fin, como similar. Y eso genera pues una reacción nuevamente que hace que la gente con enfermedad celíaca sea muchísimo más susceptible y se tenga que cuidar no al 50, no al 70, sino al 150%, ¿no? Claro, tienen que tener muchísimo cuidado porque en realidad físicamente se sienten mal. Sí. Entonces, y es algo que te quería preguntar porque lo sé, ¿ya? Ujú. Porque sé que un familiar tuyo muy cercano es celíaca, ¿verdad? Sí, de hecho, a ver, yo vivo con mi madrina. Ujú. Mi madrina tiene enfermedad celíaca diagnosticada hace varios años. Es curioso porque ella antes comía mucha pasta, le gusta mucho la pizza, y le gusta la cerveza, de hecho, también. Lo que creo que le gusta el común denominador de personas. Y un buen día le dijeron, ya no puede volver a comer esto. Y claro, pues al día de hoy es como, la gente puede pensar, no, que es una exageración, que sí puede. Ella prueba una gota de algo que puede estar ligeramente contaminado y chao. O sea, está 2, 3 días inhabilitada y sin poder ir al trabajo, con cero producción, sintiéndose muy mal. Entonces, por ejemplo, el día a día es complicado porque en la casa se tienen que preparar cosas que sean aptas para celíacos y ella tiene su pan para celíacos, yo tengo mi pan normal y tenemos 2 tostadoras. Yo uso la mía y ella usa la suya para evitar que la suya tenga algún tipo de contaminación cruzada. O cuando compartimos, yo limpio, tipo por ejemplo, la sanguchera después de usarla para que ella la pueda usar también. Y ir a un restaurante también es otro tema. Porque está muy de moda que los restaurantes pongan su carta gluten free, pero es un poco irónico porque tú vas y a buenos restaurantes y dices, esta pasta. Tipo, quiero pedir esta pasta. ¿Qué tiene, no? Mi madrina siempre es de preguntar porque obviamente ya tiene miedo, ¿no? La pasta es sin gluten y le comienzan a decir los insumos y, por ejemplo, tiene sillao y el sillao tiene gluten. Hay sillao sin gluten, ponte que en mi casa hay, pero ese sillao no es sin gluten. Entonces es como que en muchos restaurantes por poner la pasta sin gluten ya es como, esto es apto para celíacos, cuando los otros insumos pueden tener gluten. Y eso pasa mucho. Incluso a veces los restaurantes tienen ya como mezclas prehechas y estas mezclas prehechas a veces tienen espesantes que son pues derivados de trigo, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar como el espacio o el lugar donde se pueda comer y ya es como cuando agarras un lugar donde te atienden bien, donde efectivamente no encuentras riesgos o posibles riesgos de contaminación cruzada, ya solemos como ir más, ¿no? De hecho, Sí, sí, claro. Y de hecho, pues hay que entender que en realidad es sentirse mal. Es ujú, físicamente mal, de la nada te clavan un resfriado que te encama. sí, Entonces, obviamente vas a estar pensando en que quieres mitigar las posibilidades de que eso suceda, ujú, ¿no? Cuando tienes una persona con enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos un poco? A poder concientizar a la población a que el gluten no es malo para todos, ujú, pero hay una pequeña fracción de la población a la cual en realidad les hace mal. de O sea, acuerdo. les cae muy mal y hay gente que tiene que evitarlo a toda costa. Es cierto que vivir con enfermedad celíaca dentro de tu día a día puedes vivir sin ningún problema. El problema radica justamente en lo que decías, que es pues cuando estás comiendo en lugares donde no tienes un control sobre la preparación de los alimentos. Sí, y otra cosa que es cierta es que ya el COVID, por ejemplo, le sentó muy duro a nivel gastrointestinal y además sentía síntomas muy similares a lo que siente cuando come gluten. Y el médico le dijo, puede ser. Entonces yo comencé a buscar si había algún paper como que relacione la enfermedad celíaca con el COVID y me pareció ver que habían receptores específicos para SARS como en el mismo lugar donde, digamos, sucedía todo. No lo recuerdo muy bien, pero la cosa es que sí podría haber como una vinculación entre que pacientes con enfermedad celíaca presenten un cuadro de COVID un poco más fuerte que el común denominador. Y fue lo que le pasó a ella y puede tener una explicación. Entonces es como que en algunos contextos incluso puede tener algunas complicaciones extras. Pero al final, como hemos visto, no es que el gluten vaya a ser malo para todos. Incluso
hace poco, me acuerdo, hace ya algunos años, salió un libro de cómo Djokovic, me parece, se volvió extremadamente bueno en tenis. Y el libro gira un poco en torno a que fue quitando el gluten. Y eso hace pues que mucha gente, o tenistas en este caso, siendo específicos, se quiten el gluten porque quieren ser como Djokovic, cuando al final probablemente Djokovic era celíaco, o quizás no. Y no fue que quitó el gluten, sino fue que hizo otras modificaciones en su ingesta, además de quitar el gluten, que favorecieron su rendimiento, como no sé, una dieta alta en carbohidratos. Y al final no es que se pueda Generalizar, ¿no? generalizar diciendo es porque quitó el gluten que es tan bueno, ¿no? Y bueno, ya hemos visto además que para diagnosticar el gluten hay que tener sintomatología, hay que eliminar alimentos que tú consideres que te puedan estar generando problema y en caso quieras ir ya más específico, se puede hacer un test genético que es el HLA-Q, HLA-DQ, y dependiendo de lo que te salga, pues se puede especular si hay enfermedad celíaca, quizás intolerancia al gluten o algo similar, ¿no? Sí, que de nuevo es raro. Es raro. Bien, en la población es bien raro, entonces Diego acaba de explicarles de manera muy detallada cómo podrían verificar si es que tienen alergia o intolerancia al gluten. Ujú. Pero si nos referimos a las probabilidades, lo más probable es que el gluten no les haga absolutamente nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero también es verdad que bueno, en algunos contextos muy específicos, como por ejemplo, antes de pararme en tarima, la semana previa, si yo voy a cargar carbohidratos y tengo la opción de galletas de arroz y tengo la opción de galletas de maíz, es muy probable que yo opte por las de maíz, porque siempre existe esa pequeña posibilidad de que, no voy a decir que el gluten inflame ni nada, pero que no tenga un comportamiento tan idóneo. Es como no te la quieres jugar, ¿me entiendes? O sea, pero son contextos muy específicos nuevamente. Entonces, preferirías las de arroz. Claro, porque no me quiero jugar a que si hay un mínimo grado de intolerancia puede generarme un pequeño bloating, digamos, como embalonamiento a nivel abdominal que vaya a con- perjudicar cómo me vea ese día en el escenario, ¿no? Entonces, prefiero no jugármela. Porque es cierto que todos tenemos algún cierto grado de sensibilidad o intolerancia a varios alimentos, ¿no? Sí. No solamente al gluten, sino también a la lactosa y a muchos otros mariscos, etcétera, ¿no? Entonces, en tu caso particular, lo entiendo. Ujú. En un momento puntual, ¿no? En el que estás buscando, pues, no jugártela. Sí, Como podría ser un deportista de alto rendimiento antes de subirse o empezar a competir, que no va a probar, pues, algo que no haya comido o tomado antes, ¿no? tal cual. Es la misma imagen, ¿no? No es como para decir, no, como tengo, pues, 0,5% de grado de intolerancia o insensibilidad, no voy a comer gluten nunca más. Claro. Somos una sociedad que ha vivido, pues, y ha evolucionado a base de gluten. Sí, de acuerdo. Bien, cuarto mito, Diego. Ujú. De los 10 que vamos a hacer, más las 2 yapas. Sí, sí. El mejor momento para tomar proteína en polvo es después de entrenar. Entonces es común y está bien cuando tú ves a alguien, pregunto, ¿no? Está bien cuando tú ves a alguien que termina de entrenar en el gimnasio y va corriendo a su locker y agarra Claro. su shaker y empieza a tomar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, es que es graciosísimo, pero yo también le he vivido, ¿no? Me acuerdo que cuando era chibolo y mi mamá no me quería comprar proteínas, incluso me acuerdo que llenaba un tomatodo de leche así de tarro, como para llegar a la cantidad de proteína necesaria, y la tomaba entre entreno, como pensando así que no quería catabolizar, pero hablo de hace muchos años. Y al final, a ver, hay varios puntos que tocar en este aspecto, ¿no? Primero, que la proteína en polvo no tiene ningún efecto aditivo frente a cualquier otra fuente proteica. Un scoop de proteína en polvo nos va a aportar más o menos entre 20 a 30 gramos de proteína 100 calorías. por ahí, por servicio, que va a ser similar a 3 huevos, similar a 400 gramos de menestras en cocido, similar a 100 gramos de pollo o cualquier otro cárnico en crudo, etc. Entonces, ¿es mejor un batido de proteína frente a 100 gramos de pollo, frente a 3 huevos o frente a cualquier otra fuente que he dicho? No. Puede que quizás tenga una digestibilidad y absorción más rápida y por lo tanto un aumento de la síntesis de proteínas que ya explicaremos en un momento qué es, pero, o sea, más rápido y más eficiente, pero eso no significa que sea mejor, ¿no? Y además muchas veces en los estudios cuando se ve una superioridad es porque aíslan nutrientes y aislar nutrientes en la vida real no tiene sentido al final, como digo, la matriz de nutricional, que es el comportamiento sinérgico de todos los nutrientes que están dentro de un alimento, va a ser lo más relevante, ¿no? Entonces la proteína
en polvo, yo más que un suplemento incluso lo considero un alimento, ¿no? Y hay que entender que no es que tengo proteína en polvo y la tengo que tomar siempre o pre o post entreno. La puedes tomar en el momento del día que prefieras. Y ni siquiera te tienes que tomar un scoop. O sea, por ejemplo, si quieres cenar y quieres algo dulce, porque te provocan cenas dulces, te puedes hacer un bowl con avena y le agregas medio scoop de proteína, leche, en fin, una serie de cosas, completas el requerimiento proteico que quieres y te das una cena con un bowl de avena con sabor a chocolate, por decir cualquier sabor, ¿no? Para eso está la proteína, para darte practicidad. O te vas al trabajo y no quieres llevar un tupper pues, con pollo de arroz, te llevas un plátano y te llevas un batido de proteínas, ¿no? Estás cubriendo con lo mismo, solamente que de una manera ligeramente distinta. Más práctica. Exacto, y que esa es la razón de ser de la proteína en polvo. Sí, Sí. de hecho me has hecho acordar de algo que me sucedía a mí también cuando era chico, y un poco la razón de ser de este episodio es justamente para poder desmitificar eso que en algún momento puede haber salido por simplemente ignorancia, ¿no? Ujú. Que no está mal, es simplemente que no nacemos sabiendo. Yo no había estudiado nutrición cuando tenía 10 años. Ujú. No, bueno, un poco más, a los 14, 15 que empecé a tomar proteína en polvo, Claro. pues la batalla con mis padres era terrible. Porque no, que la proteína, ese polvo te va a poner agresivo. Claro. Ese polvo te va a hacer inflarte. Ese polvo va a hacer que no te puedas concentrar. Claro, no se sabía, ¿no? Yo tampoco tenía el sustento como para decirles, oye, mira, eso no es así, esto es asá, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, y para responder un poco a este mito, Ujú. consumir proteína perientreno, que quiere decir muy cerca al momento del entrenamiento, no parece que aumenta pues, el rendimiento o la tasa de recuperación. ¿Cuál es la verdad con la proteína? Generalizando bastante, ¿no? Para poder simplificarlo, tu consumo de proteína del día, la cantidad X gramos que tengas que consumir, debería estar distribuido de manera homogénea en todas las comidas que tú te vayas a pautar. Si, por ejemplo, si consumes 90 gramos al día, podría ser interesante meter, por decir, 3 ingestas de 30-30-30. Si metes una cuarta, quizás no sea tan relevante que tenga esta proteína, ¿no? Ya conforme tu consumo sea más alto, por ejemplo, 200, puede que sea más interesante meter 5 comidas con una distribución de 40 gramos por comida, por decir lo que sea, ¿no? Que igual tampoco es que sea tan normal llegar a 200 gramos de proteínas, como contextos muy específicos. Y también es importante entender que esto de la ventana anabólica, que es un término que se le acuñó a que inmediatamente después de entrenar debías consumir una fuente proteica, no necesariamente por parte de un batido, sino una fuente proteica en general, para evitar el catabolismo muscular, ya es por sí se ha desmentido. ¿Pero en qué se basa? Que un poco, voy a tener que entrar a tecnicismos, cuando uno entrena, por ejemplo, bíceps, lo que pasa es que hay como siempre un balance entre la creación de proteínas, que es la síntesis de proteínas, y la degradación de las mismas, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza per se va a aumentar la síntesis de proteínas, pero también en parte la degradación de proteínas por quizás un pequeño daño muscular que se pueda haber originado y porque es necesario que se dé tanto la síntesis como la degradación. Entonces, además lo que hace el entrenamiento es de alguna forma sensibilizar al músculo para que las proteínas que tú ingieras, que luego se van a disgregar en aminoácidos, puedan ir al músculo específico y aumentar esta tasa de síntesis de proteínas y que la separación entre la síntesis y la degradación sea mayor y por ende te lleva a generar músculo de forma muy simplista. Y antes se pensaba pues, que ese periodo justamente de ventana anabólica era muy corto y que si en 1 o 2 horas post-entreno no habías consumido un batido de proteínas o cualquier fuente, chao, tu entreno era por las puras, o sea, mejor no hubiera sido al gimnasio. En cambio, el día de hoy, de hecho, en un artículo, el último que leí al respecto, le acuñaban un nuevo término, que en inglés suena mucho mejor, pero en español es una puerta de garaje de oportunidades. Entonces es como que ya no es una ventanita, sino eres como un garaje, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya parece que esta sensibilidad que genera el entrenamiento de fuerza dura 24 e incluso 48 horas, en la cual tu músculo es más receptivo a la proteína que tú ingieras. Esto significa que no debas ingerir proteína después. Es cierto que quizás 1 hora, 2 horas después, si es que no has tenido una ingesta previa muy cercana al entrenamiento, es interesante al final porque quizás ahí incluso el pico pueda ser un poco mayor, que tampoco es que sea extremadamente relevante, pero puede ser interesante, ¿no? Y sobre todo, si es que tú comes cada 4 horas, por ejemplo, y has comido
4 horas antes de entrenar o 3 horas antes de entrenar, probablemente cuando acabes ya te toque comer de nuevo. Pero no es que tengas que ir corriendo a ingerir un batido o que el batido vaya a tener un efecto superior a lo que podrías comer en casa, ¿no? Sí, que bueno, va un poco para poder responder esta pregunta de manera puntual. Ujú. Si te toca comer y te has cuadrado esa proteína, pues genial, ¿no? Pero podrías probablemente no comprar ese batido después de entrenar en el gimnasio, porque claro, te lo van a vender y ofrecer en todos lados porque obviamente es un negocio, Ujú. y esperar a llegar a casa y comer la cantidad de proteína que requieres en tu día. De acuerdo. ¿Qué sí sería? Dijimos que este mito también está roto, no tiene nada que ver. Sí. ¿Qué sí sería una buena idea consumir inmediatamente después de entrenar? Bueno, en contextos en los que queremos optimizar la recuperación, incluso el rendimiento deportivo y sobre todo después de competencias o entrenamientos muy desgastantes, como podría serlo después de una maratón, serían los carbohidratos, ¿no? Ujú. Para volver a recuperar los depósitos de glucógeno, que ya hemos dicho antes que es la forma en la que se acumulan los carbohidratos en el músculo o en el hígado, y eso pues que estimule la recuperación, ¿no? Exacto, entonces va más por el lado de carbohidratos y tal vez electrolitos. Sí, y también acompañarlo de una fuente de proteínas es verdad, pero que esas son las 5 R's que ahorita no las tengo todas en la cabeza, pero es rehidratar, recuperar, regenerar y un par de con R más, pero son como una serie de estrategias que uno debe tener después de sesiones de entrenamientos desgastantes. REST es una de ellas, ¿no? Que hace Descansa. referencia al descanso. Eh, Algo quería comentar sobre lo que tú dijiste que me dio mucha risa, que es que yo soy mucho de entrar a Facebook a leer comentarios. Y es típico de cuando alguien sube una foto que, no sé, es tipo un típico usuario de esteroides, ¿no? O te estoy hablando así ya de un personaje de un nivel de músculo súper alto, ¿no? Que te digo, Bombeado sí o sí. un Mister Olympia, por Ujú. decirte, que es lo máximo que puedes llegar en el culturismo no natural. Y los comentarios de la gente es como, ese seguro que toma proteínas, que lo inflan como pollo, que no sé qué cosa. Y la gente piensa pues que la proteína es un tipo de esteroide que no tiene nada que ver. Y además es gracioso porque incluso yo que estoy metido en el culturismo natural y eso, mucha gente, a veces cuando yo hablo con ellos porque quieren que les vea la preparación o lo que sea, me dicen, yo no tomo ni proteínas. O sea, como diciéndome o sea, porque no entienden que los suplementos, algunos sí, pero la gran mayoría son legales. O sea, no están vetados, ¿no? Es verdad que hay algunos que sí lo están, o es verdad que hay algunos que están contaminados, o también que hay otros que tienen sustancias que no son legales dentro de su composición, pero la proteína es obviamente 100% legal, no hace que dejes de ser natural, y que tu amigo tome proteínas y tú no hace que tu amigo tenga una ventaja sobre ti. Es como que simplemente toma proteínas y punto. Su ventaja podría ser llegar a su requerimiento proteico, que al final del día de hoy cada vez la tendencia dice que un consumo tan alto de proteínas probablemente no sea necesario. Entonces, Sí, y bueno, y para terminar con la proteína, y es una forma de verlo bien simplista, pero me parece que funciona para este contexto, la proteína en polvo es leche deshidratada. sí, Es una parte de la leche no específica, pero pues creo que para generalizar podemos decir que sí, que es tan simple como verlo como leche deshidratada. sí, Entonces, ya saben que si sus hijos van a tomar proteína en polvo, no se van a poner agresivos, no, sí, es simplemente pues un alimento más. de acuerdo. Siguiente mito, y creo que es uno de los que es bastante bueno. Mito número 5. Los vegetales rojos aumentan la hemoglobina. Claro, ese también es súper falso, ¿no? Y yo no sé de dónde parte. Supongo que como lo que tú quieres es, bueno, como la hemoglobina es un componente que está en la sangre y lo que tú quieres es aumentar la cantidad de hemoglobina, dices, ok, voy a consumir vegetales que vayan a aumentar, no sé, la calidad de la sangre, no sé en qué nace, y como los rojos van por ahí con el color de la sangre, entonces se comen. Cuando ya sabemos que el día de hoy, si es que uno quiere solucionar un cuadro de anemia, lo que tiene que hacer es incrementar su consumo de hierro y de vitamina C o ácido ascórbico, ¿no? Sí, que yo también creo que va por ese lado porque pues tampoco se me ocurre de dónde sale, ¿no? Pero Sí, creo que va más por el lado de rojo rojo, sí, yo ¿no? también. Como la sangre es roja, como algo rojo y me va a ayudar a aumentar mi hemoglobina. Ujú. Perdón, para contexto de Perú, donde tenemos un gran problema de anemia a nivel nacional, pues entiendo cómo puedes estar preocupado por tu hemoglobina. Y si están preocupados por su hemoglobina, este mito es para ustedes. Claro,
¿Por qué? Vámonos al vegetal más rojo que se me puede ocurrir ahorita, la beterraga. ¿Tiene la beterraga hierro? Sí. ¿Tiene un tipo de hierro que se absorbe? También. ¿Esta fuente de hierro, comparada con otras opciones, es buena? No tanto. Claro. ¿No? En realidad es hasta de las más bajas dentro de las opciones que pueden haber vegetales, ¿no? Siendo su contraparte la espinaca o cualquier otra verdura verde fibrosa. Sí. En hoja. Si queremos hacer una comparación, más o menos la espinaca tiene el doble de hierro por 100 gramos que la beterraga. Y si queremos seguir comparando, para pues, alguien que tiene un cuadro de anemia súper fuerte, el hígado en 100 gramos tiene 6 veces más hierro que la espinaca. Claro. Entonces, ok, entiendo que si estás con un cuadro de anemia terrible, quieres utilizar cualquier fuente de hierro para aumentar tu hemoglobina. Pero si tienes que priorizar algo, pues prioriza las vísceras, prioriza los cárnicos, prioriza el huevo, prioriza los pescados, muy sobre la beterraga o algún otro vegetal rojo. Claro, y de hecho, no sé, en contextos de vegetarianismo o veganismo, al final tienes los vegetales de hoja verde oscura y tienes también las menestras, y dentro de las menestras, la que más hierro tiene son las lentejas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el hierro que está disponible en los alimentos de origen vegetal es hierro de tipo NOEM o férrico, que no tiene la misma biodisponibilidad que el hierro que está en los alimentos de origen animal, que es el hierro hemo o ferroso. Entonces, ¿cómo hacemos que este hierro férrico se reduzca a ferroso y lo podamos y tenga la misma biodisponibilidad y por lo tanto la misma fijación con ácido ascórbico, que es con vitamina C? Entonces, por ejemplo, te comes un plato de lentejas siempre con algún vegetal que tenga vitamina C, como puede ser pimiento, por ejemplo, o le echas limón, o lo acompañas con un jugo de naranja. Y lo mismo, ¿no? También los vegetales verdes, de hecho, las almendras, por ejemplo, también son alimentos que tienen un contenido medianamente, no alto, pero que tienen hierro. Y una cosa que solemos no prestarle mucha atención, pero yo creo que para algo están y hay que sacarle provecho, es que la mayoría de productos como pan, cornflakes y ese tipo de productos procesados vienen enriquecidos con una serie de vitaminas y dentro de ellas, en los minerales, está el hierro. Entonces, no es que, que el hierro de origen vegetal sea superior al de origen animal, pero podemos cubrir nuestros requerimientos tipo tanto comiendo cárnicos como no comiéndolos y probablemente nuevamente como lo que tú has dicho, los vegetales rojos sean pues lo menos relevante en esta estrategia, ¿no? Sí, y ya para cerrar este punto, lo voy a puntualizar por la realidad de nuestra nación, el Perú, de donde está el podcast, por si acaso, porque hay gente que nos escucha de todos lados, por lo que he visto. A un cuadro de anemia fuerte, lamentablemente, no toma menos de 3 meses salir de ese cuadro. Entonces, si te diagnostican anemia, dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes, me invento, ya hemoglobina es 7, Sí. que es bastante bajo. Sí, sí. Lamentablemente, en una semana de consumo de vísceras, de lentejas con limón, de verduras de hoja verde, de cárnicos, etc., no vas a salir de ese cuadro. En 2 semanas, tampoco. En un mes, tampoco. Es una batalla a largo plazo. Sí, y muchas veces acompañada de fármacos. Bueno, no son fármacos, es sulfato ferroso, que es el hierro en forma de ya sea un medicamento o incluso un polvo, o incluso hay alimentos que vienen fortificados como chocolates o cacao en polvo que vienen fortificado con sulfato ferroso. Y es eso, tratar de cuidar un poco, o sea, tratar de ser persistentes, digamos, con la ingesta. Si el doctor nos manda sulfato ferroso, por más de que cambie un poco el sabor de nuestras comidas, igual consumirlo. Y sí saber que durante la mañana probablemente es el momento más interesante para tener una mayor ingesta de hierro, porque me parece que la hepcidina, que es un agente en el cuerpo que regula la absorción del hierro, que es un limitante, de hecho, o sea, evita que nos pasemos, digamos, pero en gente que quiere subir el hierro, la hepcidina puede ser un limitante. Y creo que tiene una mayor expresión, me parece que, no sé si en las tardes o en las noches, pero entonces en la mañana, donde la hepcidina es más baja, puede ser más interesante meter hierro. Y también, si es que entrenas fuerza, por ejemplo, no es una buena idea meter el hierro de post, porque la inflamación propia del entrenamiento hace que la hepcidina se sobreexprese
y por lo tanto se capte menos hierro post-entrenamiento. Entonces, por ahí hay que colocarlo un poco lejos del entrenamiento y también colocarlo preferiblemente por las mañanas. Esto no estoy seguro, pero creo que es así. Genial. De todos los mitos que hemos visto, este de acá creo que es el que más relevancia deberíamos tener para que se sepa, Sí, ¿no? De nuevo, por la realidad de nuestro país. Mito número 6. Combinar carbohidratos engorda. Qué buen mito este, ¿ah? claro. Ese Que, es el típico, ¿no? O sea, es o sea, si es que la persona, por ejemplo, ha aceptado que el arroz no le engorda, es como que ya mezclar el arroz y la papa es imposible, ¿no? O sea, papa con arroz. claro, es como ya el peor error que puedas cometer en tu vida. Cuando no, o sea, al final lo que siempre decimos es que si las porciones que estás comiendo son las adecuadas y al final tú en un plato de solo arroz y en un plato de solo papa y arroz modificas las porciones para que la cantidad de carbohidratos ingeridas sea la misma, no pasa nada, ¿no? Incluso hay contextos en los cuales, por ejemplo, no sé, las menestras, además de aportarnos carbohidratos, nos aportan una cantidad importante de proteína, en un ratio 2-1 más o menos. O sea, por cada 80 gramos de carbohidratos que te aporten las menestras, te pueden aportar entre 20 y 40 gramos de proteína. La cosa es que esta proteína puede ser baja en un aminoácido, que es la metionina. Eso se llama, que tiene o sea, tiene un perfil de aminoácidos incompleto y tiene un aminoácido limitante. El arroz, por otra parte, o cualquier otro cereal, como la quinoa o la pasta, tienen metionina y son limitantes en lisina. Entonces, si tú mezclas ambas, es como una proteína más completa, que quizás no tenga la mayor relevancia del mundo, pero ahí vemos un claro ejemplo de que mezclar carbohidratos puede ser interesante para completar pues, el perfil de proteínas, ¿no? Sí, y de hecho también hay pues otra teoría que dice que si mezclas distintos tipos de carbohidratos, tu saciedad o tu saciación aumenta. Ujú. Entonces, pues deberías teóricamente comer menos si es que de nuevo, y lo más importante es que tienes un control objetivo de tus porciones. De acuerdo. Sigamos con el siguiente mito porque va por aquí también, ¿ya? Mito número 7. Comer fruta como postre hace daño. Nada que ver también, ¿no? O sea, es uno de esos que, pues, absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Claro, si es que vas a almorzar y tu postre va a ser 3 plátanos, Claro. medio mango, una taza no sé, guanábana, Claro. sí, claro, obviamente vas a tener una infusión extremadamente grande de carbohidratos después de una comida grande, ¿no? Lo cual va a hacer un pico de insulina y sí o sí, pues no podría generar problemas. Ujú. Pero si es que tienes pautado cuánto de ese carbohidrato viene de la fruta que vas a consumir, disfruta un postre dulce de fruta. Sí, obvio. Acá hay varios puntos, en verdad. O sea, me parece que lo dije en el podcast de dieta cetogénica, pero un consumo de entre 400 y 800 gramos de frutas más verduras eh, todos los días va a disminuir el riesgo de mortalidad por todas las causas. Entonces, la fruta no es un problema. De hecho, la fruta no es solamente carbohidratos, sino también es una bomba, perdón, de micronutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, antioxidantes. Y de hecho, muchas veces ese gusto, esa necesidad por algo dulce se podría tranquilamente calmar, digamos, comiendo una fruta, porque al final, y eso ya lo hemos hablado 1000 veces, pero ¿qué es un queque y cómo es que se te puede a ti antojar un queque después de almorzar? Es porque lo has probado alguna vez y porque tu cerebro ya evoca placer cada vez que tú piensas en él. Pero no es que, o sea, es que es la típica de mi cuerpo me pide algo dulce. Tu cuerpo te puede pedir algo dulce por mecanismos de regulación en los que quizás estás teniendo una ingesta de carbohidratos muy baja o tu glucosa está un poco baja en sangre, eso sí, pero muchas veces cuando tu cuerpo te pide algo dulce es porque estás comiendo muy seguido un brownie después del almuerzo, entonces ya estás como predispuesto a hacerlo y ya tu cuerpo te hace liberar dopamina, digamos, que va a generar como ganas de consumir ese brownie específicamente después, Claro. lo que te va a producir más placer y al final va a ser como un círculo vicioso, cuando podrías aprender a quizás reemplazar eso por una fruta que va a calmar esa sensación o esa búsqueda de algo dulce y si lo haces bien vas a poder crear pues ese vínculo que tienes también con el brownie, que no significa que no debas comer brownies nunca, pero que no sea tu día a día, ¿no? Claro, lo que tú mencionas es justamente un condicionamiento Ujú, tanto fisiológico como psicológico ujú. a
este postre. Sí. Que tú también, como te has acondicionado, puedes reacondicionarte a, pues, porque si disfrutas comer algo dulce después de almorzar, que está muy bien, Ujú. en vez de consumir un ultraprocesado con 500 calorías, puedes pasar a una fuente natural de 150 a 200 calorías. El brownie versus un plátano. De acuerdo. Y además, remontándonos al tema del hierro y la anemia, si te comes un plato de lentejas de almuerzo y lo acompañas con agua y manto de postre, pues al final estás metiendo el ácido ascórbico necesario para nuevamente que ese hierro sea más biodisponible. Entonces ahí es o sea, un nuevo contexto en el cual es interesante meter fruta como postre, ¿no? Que sería este. Y nada, es que es la típica de que la gente piensa que los carbohidratos a partir de las 6 o la fruta a partir de las 6 va a tener un efecto como nocivo en su cuerpo cuando ya sabemos que el comportamiento probablemente a lo largo del día sea similar, ¿no? Es uno de los mitos que vamos a desmitificar ahora. Sí, sí, sí. Pero para regresar a este mito número 7, pues no solamente no hace daño, sino que personalmente yo a bastante de mis pacientes se lo cuadro. Claro. Le digo, oye, mira, terminas de almorzar, cómete una fruta. Ujú. ¿Qué fruta? Tal fruta en tal porción. De acuerdo. Se acabó. Mito número 8. La creatina debe ser consumida de manera intermitente. A ver, este mito me parece particularmente interesante porque la creatina, para quien no lo sabe, es un suplemento sintético, pero la creatina al mismo tiempo es una sustancia, es una molécula que sintetizamos nosotros. Y lo sintetizamos a través, me parece, que de la glicina, de la arginina y de la metionina. Otros aminoácidos. Otros 3 aminoácidos, ¿no? Y mediante un par de enzimas. Sí, en fin, no me acuerdo el nombre de las enzimas ahora. Pero todos tenemos una producción basal de creatina. O sea, naturalmente nuestro cuerpo la produce. Sí, y la almacena pues principalmente en el tejido musculoesquelético, ¿no? En el músculo. ¿Qué hacemos cuando consumimos la creatina de forma exógena? O sea, mediante la dieta como un suplemento. O sea, a ver, los alimentos también tienen creatina, eso también es importante. Específicamente, Los cárnicos sobre todo, pero, o los pescados. Pero es muy complicado llegar a dosis ergogénicas, o sea, dosis que mejoren nuestro rendimiento. Entonces ahí es cuando cobra relevancia el consumo de creatina, que junto a la cafeína son probablemente los dos suplementos más estudiados. ¿Y qué hace esta creatina que uno consume por la dieta? Se va a almacenar nuevamente también en el músculo, ¿no? Y al final creo que nunca hemos hablado de eso, pero la creatina se almacena como fosfocreatina, o sea, es la creatina unido a un fósforo. Y al final, eso sí lo hemos dicho alguna vez, que la moneda energética por excelencia del cuerpo es el ATP. Y el cuerpo vive en un constante turnover o intercambio en el cual gasta ATP para, por ejemplo, grabar este podcast y al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, mediante diversas vías, va reabasteciendo este ATP que estás gastando, ¿no? Entonces, eh, hay distintas formas de obtener este ATP y distintas vías en las que se obtengan. Y lentas o rápidas, ¿no? sí, todas funcionan al mismo tiempo porque es un error pensar que hay vías exclusivas, pero es verdad que dependiendo de cierta intensidad del esfuerzo o duración, hay vías que tienen mayor importancia, ¿no? Y una de las vías que funcionan y de forma inmediata y con un periodo muy corto es la creatina, ¿no? La fosfocreatina, básicamente. Y lo voy a decir muy simple. El ATP es una molécula de adenosina con 3 fósforos. ¿Por qué es la moneda energética? Porque en los enlaces entre los fósforos almacena energía, ¿no? Entonces, cuando se rompe un enlace, la libera y eso tú lo puedes usar de forma mecánica o para lo que necesites la energía. Y entonces ya no es trifosfato, sino es difosfato, o sea, se queda con un fósforo. Entonces, ¿qué hace la fosfocreatina? Le dona un fosfato para que rápidamente se vuelva a hacer, pase de ADP a ATP nuevamente, ¿no? Y podemos usarla de nuevo rápido. Sí, entonces sirve como para esfuerzos explosivos y a corta duración. Se ha demostrado ahora, aterrizando la respuesta, que la creatina no genera daños, incluso en uso crónico. O sea, A largo plazo. Sí, creo que 3 años es lo máximo que se ha estudiado, 3 años continuos y sin ningún efecto negativo a nivel renal ni a nivel hepático. Es cierto que la creatinina se puede elevar ligeramente, porque al final es un desecho de la creatina, pero no hay que preocuparse por eso. Y que tampoco es que si tu creatinina esté elevadísima digas, es porque tomo creatina. No, o sea, ahí sí te debes preocupar. Pero a lo que voy es que la creatina es básicamente inocua para casi todo el mundo y por periodos de tiempo prolongados. Aún en niños. Sí. Lo que hay que ver es que quizás
no sea interesante consumirla siempre. Y el principal motivo por el cual digo eso es por el tema económico. Antes la creatina era súper barata, pero ahora que está cada vez más cara, cada vez es más complicado encontrar una creatina que de verdad sea pura. Con Porque un sello, ¿no? claro, porque acá en Perú, por ejemplo, no hay creatina que tenga el sello CreaPure, que al final es el sello que te verifica que sea 99% creatina. Y yo, de hecho, he tenido varias creatinas que las he probado y son dulces, y la creatina no debería tener sabor. Y si son dulces es porque estoy casi seguro que tienen aspartamo y no está declarado, entonces es como te están estafando. Claro. Y tú no sabes qué porción es creatina y qué porción es aspartamo. Y si tú estás tomando 5 gramos, que es más o menos la dosis ergogénica, o 0,1 gramos por kilo de peso. ¿Cuánto de esos? 0,1, sí. ¿Cuánto de eso es creatina y cuánto de eso es aspartamo? Ujú. Además que el aspartamo pues, está vinculado al desarrollo de cáncer, obviamente en dosis muy altas, pero tú qué sabes, o sea, estás consumiendo todos los días, no tienes idea. Entonces, ese es el primer punto por el que quizás la creatina se pueda ciclar a momentos específicos en donde la carga de trabajo sea más demandante, ¿no? Que al final la creatina nuevamente funciona de uso crónico, o sea, a lo largo del tiempo, tú la consumes por unas 3 semanas y comienzas a ver un pico en el incremento de fuerza, digamos, porque los depósitos de creatina aumentan. Eh, pero no es que se debe usar indefinidamente, que tampoco pasa nada si lo usas indefinidamente, pero pues por periodos en los que quizás, no sé, trabajes en rangos de repeticiones donde sea menos eficiente o el tipo de deporte que practiques por temporadas no lo demande tanto porque no hay trabajo tan intenso. Como una pretemporada donde, pues, en vez de trabajar en el gimnasio, sales a montar bicicleta, Ujú. sales a correr. Sí. Puede ser interesante prescindir de ella. Y además, esto es totalmente hipotético y se lo escuché de hecho un profesor del máster, como nosotros mismos producimos creatina, no se sabe si es que consumirla de forma exógena puede hacer que produzcas menos. Entonces, no se sabe, quizás quieras jugártela, quizás no quieras jugártela, entonces podríamos como hacer un washout no intencionado cuando hagamos este ciclado de creatina, o sea, disminuirla y luego retomarla. Como digo, el principal motivo para no gastar plata en vano. Y el motivo principal para quizás sintetizar más proteína endógenamente en esos contextos. Pero es como, no está probado lo que estoy diciendo, ¿no? Para nada. Y sí, una mayor prioridad en veganos y vegetarianos, que al final de tener un menor consumo de cárnicos, pues tienen una menor ingesta de creatina, ¿no? Entonces, mito número 8 de los 10 que vamos a hacer, más las yapas. Ujú. Es mejor consumir la creatina después de entrenar. Ese mito es súper interesante porque me ayuda a complementar la respuesta del mito anterior y hay que entender que, como dije antes, la creatina es un suplemento que funciona de forma crónica y que más o menos luego de consumirlo 3 semanas aprox es que uno comienza a sentir los efectos ergogénicos. Que no es que sea como la cafeína, por ejemplo, que tú la tomas y tienes un efecto excitante de forma aguda, o sea, ni bien la tomas o al momento, ni que tampoco a las 3 semanas pues vayas volviéndote verde y de repente te conviertes en Hulk. Tampoco pasa así, es como que simplemente lo notas un poco en tu rendimiento, ¿no? Al final hay que entender nuevamente que los suplementos probablemente nos aumenten el rendimiento un 1%, que ese 1% en el alto rendimiento es relevante, ¿no? Y nada, es como, hay que imaginarnos que el consumo crónico de creatina va llenando un vasito hasta que lo rebalsa y ahí es cuando se dan como estos efectos positivos. El momento del día en el cual se debe ingerir, ya el día de hoy se ha visto que es un poco irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios que decían que la creatina post-entreno tenía una mejor absorción, que tiene sentido porque al final tú entrenas, hay un hiperemia, o sea, hay mayor redirección de la sangre al músculo, puede hacer que la sangre, como entendemos, transporta nutrientes, haya mayor transporte de creatina al músculo, pero ya se ha visto que la ventaja es tan mínima que lo hace no relevante, ¿no? Entonces, es mejor consumirla después de entrenar. Probablemente sí, pero muy ligero como para decir que a niveles prácticos se debe pautar siempre post-entreno, ¿no? Con que la consumas todos los días y te acuerdes de consumirla todos los días, genial. Y también igual, ¿no? Si tú metes un consumo de 7 gramos diarios, por ejemplo, y entrenas 6 veces por semana, quizás si el séptimo día no la consumes, lo mejor sería que lo hagas, pero no pasa nada si no pasa, porque ya tu consumo es elevado. Si entrenas obviamente 3 veces por semana, sí sería interesante que la consumas todos los días, ¿no? Sí o sí. Y donde tal vez cuadrarla después de entrenar, si entrenas 3 veces por semana, los días que no entrenas te puedes olvidar, ¿no? En un caso particular como el tuyo, en el cual entrenas casi todos los días, sí, claro, está bien, porque de esa manera, pues sí o sí te acuerdas de consumirla. Sí. ¿En qué caso podría ser algo más beneficioso? Tal vez cuando tienes 2 sesiones de entrenamiento en un día, una seguida de la otra, ¿no? Justamente para poder reponer
hipotéticamente más rápido esas reservas de creatina o de fosfocreatina en el músculo. Sí, podría serlo. Podría ser. Pero para cerrar este mito, que también es falso, el mejor momento para consumir la creatina es a cualquier hora del día, a la hora que te acuerdes, ya que tiene que ser todos los días. Y como lo pautamos nosotros en el consultorio, si te olvidas un día, pues no pasa nada, pero idealmente consumirla de lunes a lunes. Sí, y de recordar que la dosis es de 0,07 gramos por kilo de peso a 0,1 gramos por kilo de peso y no buscar tener una dosis por encima de esto, ya que si bien he dicho que es un suplemento inocuo, es inocuo a largo plazo dentro de los rangos recomendados. Si nos pasamos, ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Claro. Y las fases de carga, que suelen ser con un consumo de más o menos 20-25 gramos diarios, dividido en 4 o 5 tomas, puede ser relevante en contextos muy específicos, como que quieras tener el efecto de la creatina más rápido, pero en la gran mayoría de contextos, nuevamente, para aprovechar esto, no es necesario hacer una fase de carga, ¿no? Totalmente de acuerdo. El último mito de estos primeros 10. Comer por la noche engorda. Y comer carbohidratos en la noche engorda. Esta es la típica, pues, no, después de las 6 ya no como porque me voy a engordar. Uh-huh. O, no, en la noche yo no como fruta, en la noche no como arroz porque voy a engordar. Voy a hacerla rápida, mito, tajantemente falso, ¿verdad, Diego? Podemos ponernos en un ejemplo tuyo que nos contabas en uno de los episodios anteriores, Uh-huh. donde en el último periodo de tu preparación para competir en culturismo natural, donde estás cortando calorías y con un déficit calórico significativo, Uh-huh. pues tú preferías, valga la redundancia por preferencia personal, comer la mayor cantidad de tus calorías por la noche, Sí. porque era como tú lo disfrutabas, ¿no? Entonces, si un fisicoculturista natural que pues está en el tope de su preparación puede cuadrar la mayor cantidad de sus calorías por la noche, ¿por qué vamos a decir que comer por la noche engorda, no? Creo que la parte más importante de este mito es entender que si tienes un control objetivo de tus calorías y de tus porciones, Uh-huh. es exactamente lo mismo si comes en la mañana o si comes en la noche. Ahora, obviamente, si cumpliste con todas tus comidas durante el día y te dan las 11 de la noche y te viene un antojo y te pides 2 hamburguesas, papas fritas y una gaseosa, obviamente, Claro. pues te va a hacer mal porque estás en un superávit no pautado. Pero si comes esas gaseosas, hamburguesas y papas fritas por la mañana, Igual. es lo mismo, ¿verdad? Sí. A ver, es cierto también que parece que la producción de insulina es mayor a lo largo del día y va reduciendo a lo largo de la noche, quizás dándonos a entender que la cantidad de carbohidratos que debamos consumir en la noche pueda ser interesante que sea menor, pero yo creo que a momentos prácticos la adherencia puede que sea más relevante. Y puede ser que esto que acabo de decir sea quizás un poco más interesante en gente diabética o gente, bueno, que de por sí ya tienen una restricción de la ingesta de carbohidratos, o gente con algún tipo de resistencia a la insulina. Porque sí parece que tener una cena más ligera, pues te da, resulta en una insulina y glucosa basal más baja, ¿no? Que bueno, tiene un poco sentido porque tu ayuno de carbohidratos es un poco mayor. Pero bueno, al final la cosa es que mejora ciertos biomarcadores. Entonces, por ese lado, bien. Pero luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay que entender también que en nutrición deportiva el timing de la ingesta de carbohidratos es bien importante, ¿no? Sobre todo durante el área perientreno. Cerca del entrenamiento. Sí, pre, intra y post. Entonces, si tú eres un deportista que tiene el entreno durante la noche, es muy probable que para una correcta reposición tu comida más alta sea o bien la pre o bien la post o ambas, y por ende tengas una gran cantidad de carbohidratos ingeridos en la noche. Que de hecho los carbohidratos puede que mejoren la conciliación del sueño y la calidad del mismo, siempre y cuando esta comida no sea consumida inmediatamente antes de dormir, que no cometan el error que yo cometo todas las noches, ¿no? Que al final comer muy cerca de la hora del sueño puede perjudicar no solamente la conciliación, sino la profundidad y por ende la calidad del mismo. Sí, lo que recomendamos normalmente es que esa última comida, si es una comida grande, sea mínimo 2 horas antes de la hora que te echas a dormir, porque la posición del cuerpo también tiene relevancia. Sí. Entonces, este último mito de los 10, pues mentira también, ¿no? Eso es un mito que no tiene ninguna relevancia o no tiene ningún sustento. Sí, sí. Terminamos con estos primeros 10 mitos, que son los más importantes, creemos nosotros. Y tenemos ahora 2 yapas, Uh-huh. ¿bien? La primera yapa. Es bueno comer otras menestras que no sean lentejas, panamito, tarwi
y quinoa. Parece que la persona que nos preguntó tiene una pequeña confusión con la quinoa. La quinoa es un cereal, no es una menestra. Pero los 3 primeros sí, ¿no? Honestamente, todas las menestras son bastante parecidas. Es cierto que sí hay un pequeño grado de diferenciación, siendo la mejor, o bueno, quienes se pelean por el puesto número 1, pues las lentejas y la soya, ¿verdad? Sí, las lentejas es interesante por el contenido de hierro. La soya es la que más proteína tiene. Creo que al lado del tarwi. Van por ahí. Van por ahí. Y la arveja partida, que no está dentro de esta lista, también es súper alta en proteína. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que todas las menestras, o la gran mayoría, van a tener este ratio 2:1, más o menos, de carbohidratos a proteínas. Que todas tienen cabida dentro de una dieta. Que o sea, veo muy pocos contextos en los cuales tengan que ser disminuidas la cantidad de menestras, quizás en una dieta blanda o cosas por el estilo, que es muy puntual. Pero yo creo que esta pregunta, porque la hicieron cuando yo posteé tipo los mitos, lo hacía más que todo porque yo todos los días subo fotos de mis almuerzos y, o sea, yo no como tarwi, pero puede que lo hayan confundido por ahí con alguno y como ven que yo como giro en torno a 4 o 5 menestras de decir, es por algo, es por practicidad y por gusto, no es por nada en específico. Entonces, todas las menestras son medianamente similares entre sí y de hecho lo que recomendamos es que se ingieran al menos 2 veces por semana y que juegues con la variedad, ¿no? O sea, lunes lentejas, típico lunes lentejitas, jueves garbanzos, por decir cualquier cosa. Y la próxima semana las mismas u otras y así ir jugando con distintos tipos de menestras. Sí, de hecho para la población en general 2 veces debería ser lo mínimo de menestras a la semana y para contextos de vegetarianos o veganos pues aumentar significativamente la frecuencia de consumo de menestras a 4 o a veces hasta 5 veces por semana dependiendo de la tolerancia, ¿no? Sí, y el Diego de hace unos años no podría creer lo que voy a decir ahora, pero además de ser una espectacular fuente de proteínas, es barata y es poco nociva a nivel medioambiental, ¿no? Entonces, Sostenibilidad también, ¿no? sí, yo optaría por aumentar de hecho el consumo. Yo consumo menestras todos los días, pero ya cada quien haga lo que quiera en ese aspecto, ¿no? Sí, a veces el problema va por un poco el disconfort, el malestar gastrointestinal, pero que también puede ser o por el método de preparación o por la exposición a las mismas frecuente, ¿no? Sí. Normalmente lo que sucede es que si comes menestras una vez cada 2 semanas, pues probablemente te caigan pesadas. Pero si comes menestras todos los días, es bastante probable que tu metabolismo o tu organismo se acostumbre a ese tipo de fibra y también un poquito a las toxinas que tienen las menestras, que normalmente se van con una adecuada cocción y preparación de esos alimentos previa, ¿no? De acuerdo. Y para terminar este episodio tenemos un mito que pues, me parece bastante interesante, ¿no? Los bajativos. Un shot de alcohol después de la comida ayudan a la digestión. Bueno, por lo que buscamos, no hemos encontrado evidencia que diga que esto es cierto, ¿verdad? No hemos encontrado algún paper o algún review que diga que sí, que si tomas un shot de vodka o de, bueno, en el caso de algunos países de Europa del Este, raquia, Claro. te ayuda a digerir, ¿no? Y de hecho, por la cantidad de información que tenemos previa, parece ser justamente lo contrario, ¿no? Sí, de hecho el alcohol puede perjudicar incluso la digestión y absorción de nutrientes, por lo que este disconfort, que en teoría es lo que tú quieres erradicar consumiéndolo, puede verse incrementado, ¿no? Y muchas veces es verdad que la gente siempre busca un pretexto para consumir alcohol, es que es muy común, Es tipo, común. es una bebida social, y además puede existir este efecto placebo, ¿no? Es como tú asocias que consumir un trago después de comer mejore tu digestión y es como te sientes más tranquilo, o sea, mejora tu percepción subjetiva de la digestión que estás teniendo, ¿no? Y de hecho, acá en Perú lo más común, creo yo, es o consumir pisco o consumir licor de anís. Y justamente en nuestra búsqueda ya más centrada en lo que es el anís, porque el anís también es una infusión que se suele consumir para mejorar la digestión, no hemos visto que tenga un funcionamiento por algún mecanismo fisiológico que mejore la digestión, pero sí es cierto que en algunos estudios hemos visto que puede mejorar nuevamente la percepción subjetiva o que disminuya el malestar post-ingesta y sobre todo relacionado a patologías en las cuales por algún motivo la digestión genere mayor malestar, ¿no? Claro, va más por el lado de que
un trago me calma, a un trago me calma el malestar gastrointestinal. Claro. Tal vez si fuera, pues no sé, un licor de muña, un licor de menta, me invento, ¿no? Pero podría ser. Ujú. En la mayor cantidad, no, y de hecho la evidencia que tenemos nos dice que debería ser lo contrario. ¿Por qué? Pues, ¿no? Pues porque ralentiza el vaciamiento gástrico, porque irrita las paredes del estómago, ¿no? Sí. Gran mito, ¿de dónde habrá salido? La verdad es que no lo sé, pero para eso estamos acá. Pero es súper común. Y de hecho es más interesante. O sea, a ver, si quieres consumir algo después de tu comida y es anís o muña o lo que sea, la puedes tomar en infusión en vez de consumirla con alcohol. Pero de hecho, y vinculándolo con el tema de la anemia, si estás consumiendo una fuente de hierro, quizás consumir un bajativo después, incluso el alcohol, va a inhibir la absorción del hierro y puede que perjudique tu recuperación si estás buscando subir los niveles de hemoglobina. Entonces, cuidado en ese aspecto también. Sí, de verdad que un muy buen punto, de nuevo por la realidad de nuestro país, ¿no? El Ujú. Perú. Bien, y con eso terminamos todos los mitos para este episodio. Estos mitos han salido de las personas que nos ven y que nos siguen. Bien, entonces recuerden que siempre que tengan alguna pregunta o alguna duda, con toda confianza nos la pueden hacer. Ujú. ¿Verdad? De hecho, la razón de este podcast es justamente para poder ayudar a absolver bastante de esas dudas y pues no sonar como un disco rayado con las pocas personas que podemos tener en el consultorio por la naturaleza de nuestro servicio Claro. y poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si es que han llegado hasta aquí y les gusta nuestro contenido y lo disfrutan, recuerden que siempre pueden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con un like o con compartir el contenido a una persona que creen que les vaya a servir. De nuevo, gracias por sintonizarnos en el podcast de Life Lifting y Diego. Como siempre, ha sido un gusto. Un gusto.